Buenos días, hermanos, hermanas. Buenos días, Dios los bendiga en esta mañana. Espero que todos estén bien, estén bendecidos ahí donde sea que ustedes están hoy. Venimos hoy con una clase muy importante, una clase, pues como les digo, muy importante, pero una clase que yo creo va a ayudarnos a todos porque pues es un tema que yo creo nosotros necesitamos entender. Hoy vamos a hablar de algo donde necesitamos entender la diferencia entre dos cosas, ¿verdad? La clase de hoy, como probablemente han visto ya en el enlace, se llama exhortar contra juzgar, ¿verdad? O más bien se llama debo juzgar o debo tolerar, ¿verdad? Se pudiera decir que se llama hoy también. Pero la mentira de hoy, que seguimos con mentiras, ¿verdad? Que son comunes dentro de la vida diaria, tanto de nuevos, de no creyentes, de creyentes, de gente que ya tiene mucho tiempo en la fe. Estas son cosas que son cosas muy comunes, ¿verdad? Y lo de hoy es que la mentira de hoy es no juzgues, sé tolerante, ¿verdad? No le digas nada a nadie, por decirlo así, ¿verdad? Déjalos que sean como son. Cualquier de esas frases pudiera ser el título de la clase de hoy, ¿verdad? Pero no me quiero adelantar mucho y quiero empezar primeramente, como siempre lo hacemos, con nuestras preguntas de falso o verdadero, para que antes de que empiece a explicar, antes que empiece a decirles cualquier cosa, que podamos nosotros ver aquí, responder, y así al final de esto vamos a poder nosotros ver si está correcto o si a lo mejor algo ha cambiado en la manera que nosotros pensamos, ¿verdad? Después de este estudio. Así que vamos a entrar inmediatamente con eso, y pues en realidad antes aún de hacer eso les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y que oremos para esta clase, para que Dios nos abra nuestros corazones, nuestra mente, y podamos hoy no solo entender la respuesta a esta mentira, pero podamos entender hoy, y que es lo que va a ser más o menos nuestro enfoque en la clase, entender la diferencia entre exhortar y juzgar, y entender lo que realmente significa esa palabra. Amén. Así que vamos a orar todos juntos para eso en esta mañana. Señor, Padre eterno que estás en el cielo con nosotros, te pedimos, Señor, pues Señor, simplemente te pedimos que abras nuestras mentes para entender lo que hoy nos vas a hablar, pero más que eso, Señor, te pedimos en esta mañana que tú abras nuestros corazones, para que todo lo que vayamos a escuchar, todo lo que vayamos a aprender de tu palabra hoy, lo podamos vivir y no solo tener en nuestra mente, para que podamos entender lo que significa exhortar, lo que significa juzgar, y podamos entender la manera correcta de hacer las cosas como tú nos has mandado, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y decimos hoy, amén. Gloria a Dios, hermanos. Como les digo, es una clase muy importante. La clase pudiera tomarse muchos títulos, ¿verdad? No juzgues, sea tolerante, pudiera ser la mentira, ¿verdad? La mentira también pudiera ser no le digas nada, déjalos como son, así ya son, ya qué vas a hacer. Cualquiera de estas diferentes formas de decirse pudiera tomar esta mentira, ¿verdad? Y es muy común escuchar quizás a alguien decir: Jesús dijo que no juzgues, y entonces por eso yo nunca le digo a alguien que está equivocado, yo lo dejo, porque ¿quién soy yo para criticar o decirle qué hacer? O no quiero ofenderlo, sí, que no quiero que se enoje, no quiero que
que se vaya, no quiero que esto, así que mejor lo voy a dejar que ande así, aunque ande mal. ¿Verdad? Muchas diferentes afirmaciones, quizás algunas personas no están diciendo yo no hago esto, pero dicen, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me digan las cosas, yo sé cómo cuidar de mi vida, XX, bla, 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 ¿verdad? Vamos a entrar hoy en hablar hasta sobre el legalismo y todas esas cosas, ¿verdad? Y lo interesante que vamos a aprender hoy es que estas mentiras son verdades a medias, ¿verdad? Es muchas veces lo que pasa cuando, si se dan cuenta, hemos hablado de todas estas mentiras. Podemos notar que la mayoría de ellas son verdades a medias, es decir, que tienen algo de verdad dentro de ellas, pero no completamente. Y esta mentira de no juzgar o de ser tolerante a los demás, en cierta forma tiene una verdad dentro de ella, ¿verdad? Porque sí es cierto, ¿verdad? Ciertas cosas, pero ya que hemos hablado sobre lo que es que vamos a hablar, me brinqué ahí, ¿verdad? Algo, pero vamos a ir a los falsos y verdaderos antes de empezar aquí, ¿verdad? Ya que sabemos lo que es la mentira, que es esa mentira de no juzgar, de ser tolerante, de que Jesús dijo que no juzgue, o que no quiero ofender a las personas, no quiero que se enojen conmigo las personas, no quiero que se vayan a ir, o X cosa, ¿verdad? Entonces ahora sí quiero que vean estas preguntas de falso verdadero, para que podamos responder otras preguntas, ¿verdad? Para que podamos ver que las mentiras de Satanás son verdades a medias, ¿verdad? Son medio verdad. Vamos a esas preguntas de verdad o falso verdadero. La primera dice, no tengo ningún derecho de decir a otros lo que deben hacer. ¿Eso es falso o verdadero? No tengo ningún derecho de decir a otros lo que deben hacer. Yo no soy nadie para juzgar, para decirle algo a alguien. ¿Verdad? Falso verdadero. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? A ver, la próxima es, lo más importante en esta vida es tolerar a otros. ¿Falso o verdaderos? Lo más importante es tolerar, vivir bien con las personas, tolerarlos. ¿Qué falso o verdadero eso? La última pregunta del día es, ¿juzgar a otros es un problema en nuestra sociedad? Fíjense bien, quiero que se fijen bien en todas estas preguntas porque pueden ser un poco capciosas. Puede que se parezcan obvias, pero puede que no sean tan obvias, ¿verdad? Así que fíjense muy bien de nuevo aquí en estas preguntas. Estamos diciendo que no tengo derecho a decir a otros lo que deben de hacer. Lo importante es tolerar a otros y que juzgar a otros es un problema en nuestra sociedad. ¿Qué opinan ustedes, verdad? Vimos ahí algunas de estas mentiras, como les dije, algunas de estas son obvias y van a lo que hablé sobre esta mentira, que es el de no juzgar, de que yo no quiero decirle a alguien, yo no quiero ofender a alguien, ¿verdad? Pero serán ciertas estas cosas. Como les digo, igual a todas las otras mentiras que hemos visto, son verdades a medias. Por eso es tan fácil para el enemigo engañarnos, ¿verdad? Es fácil para el enemigo engañarnos porque estas mentiras tienen en sí cierto nivel de verdad. Porque la Biblia sí dice que no juzguemos a otros. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 1 al 4. Mateo 7, 1 al 4 nos va a enseñar
um, el problema con juzgar a otros. So aquí vamos a ver que hay una media verdad dentro de esta mentira, ¿verdad? Hay algo que sí se puede decir es más o menos verdad. Porque aquí, de nuevo, Mateo, ¿verdad? Capítulo 7, 1 al 4, vamos a ver el problema con juzgar, porque es malo juzgar a las personas, ¿verdad? Y dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Porque te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Eso, si nos fijamos, podemos ver aquí que sí hay cierto nivel de verdad, ¿verdad? En lo que estamos diciendo aquí, en el de no juzgar, ¿verdad? Porque nos está diciendo, como tú midas a otros, tú vas a ser medido también. No trates de sacarle, no trates, por ponérselos en palabras más sencillas, más fáciles, no trates de arreglar a otro cuando te falta arreglar mucho a ti, ¿verdad? Es básicamente lo que nos está diciendo aquí. Entonces nos está diciendo, medita en tu propia condición, ¿verdad? Asegúrate que tú estés bien antes de ver las fallas de otros. Hay un dicho en inglés que dice, para tratar de traducirlo, no sé si va a traducirse bien, pero hay un dicho en inglés que básicamente dice, si vives en una casa o alguien que vive en una casa de vidrio, no debería de tirar piedras. Es decir, si tú no andas 100% bien, y hay que ser honesto, ¿cuántos de nosotros lo andamos 100% bien? Si lo andas, ok, ¿verdad? Aún así vamos a ver que el juzgar no es lo correcto. Veremos eso más adelante, ¿verdad? Pero básicamente nos está diciendo Dios aquí, si no andas bien, arréglate a ti primero. Si estás juzgando a alguien porque dices que no tiene fe, porque dices que llora, porque dices que tiene que orar más, ¿estás haciéndolo tú? O tú también, cuando llega el tiempo de dificultad, te pones a llorar y te pones a preocupar y no saber qué hacer. Juzgas a otros porque en el momento de dificultad se caen del camino de Dios y tú haces lo mismo. O quizás haces otra cosa. Si vas a ver a alguien, asegúrate que primeramente has meditado en tu condición y asegurado que tú estás bien. Ahora, ¿quiere decir esto que nunca debemos examinar críticamente lo que otros dicen o hacen entonces? ¿Quiere decir que nunca debemos de mirar lo que los demás están haciendo entonces? Para responder eso tenemos que entender si es que hay una diferencia entre el juzgar y el exhortar o amonestar, ¿verdad? Porque la pregunta es, si no debemos de juzgar a otros si no estamos bien, si no debemos de juzgar a otros porque con esa misma vara vamos a ser medidos nosotros, entonces quiere decir eso que nunca debo decir algo o examinar críticamente lo que los otros están haciendo o dicen. La realidad es que hay una gran diferencia entre juzgar y exhortar. El problema, hermanos, es que muchas veces nos mezclamos esas dos cosas. Decimos que estamos exhortando cuando lo único que estamos haciendo es juzgar. ¿Cómo podemos saber si estamos cayendo en esa trampa? Porque generalmente juzgar tiene como fin el criticar o el condenar
mientras que la exhortación o la amonestación busca enderecer y restaurar a una persona. Sí es cierto que Jesús advirtió no juzgar, pero esto no anula nuestra responsabilidad de exhortar o amonestar a los hermanos en la fe. No debes de juzgar, tienes que exhortar, pero cuando exhorta no quiere decir que vas a decir, ay, mis hermanos hacen esto, o los hermanos en la iglesia son así y nunca se aman y por eso la iglesia está así, y que esto, y que antes era así, pero esta otra iglesia. Eso no es exhortar, eso es juzgar, eso es ser ¿qué sería la palabra correcta para esto? Eso es ser un puppet, un títere de Satanás, disfrazándote, ¿verdad? Es como ser un lobo disfrazándose de oveja. Estás diciendo, usando como excusa que estás exhortando a tu iglesia, cuando lo único que estás haciendo es juzgar y hablar mal. Juzgar es criticar. Si lo único que estás haciendo es criticar, condenar lo que está pasando con una persona, con una iglesia, y no estás dando ninguna manera o ningún paso para cambiar eso, no estás exhortando, hermano, lo único que estás haciendo es juzgar, y para eso sí estás mal. Eso sí nos advirtió Jesús que no lo hiciéramos. Dijo, no juzguen. Pero exhortar no quiere decir que vas a criticar. Quiere decir que tú estás moviendo, trabajando, hablando para poder restaurar y enderecer la vida de una persona. Eso es la diferencia entre el exhortar y el juzgar. Así sí que si tú dices, yo no puedo decir nada de la vida, no debo de decir cosas de las personas porque son hijos de Dios y yo no debo de juzgar. Sí, no debes de juzgar, pero tienes que exhortar. Y si tú usas la palabra de exhortar como un lobo hambriento, enviado por el enemigo, vestido como oveja, te acobijas con la palabra de exhortación para hablar tus chismes, para hablar tus quejas, para criticar solamente y condenar, andas mal, hermano. Examínate a ti mismo. Si cuando tú hablas no estás dando una solución, no estás ayudando para que cambie eso, lo único que estás haciendo es juzgar, no estás exhortando. Y contra eso sí nos habla Jesús. No debemos juzgar, pero sí debemos ayudar y encontrar una manera, buscar, enderecer y restaurar a una persona. Pero nunca juzgar. Quiero que hablemos un poco sobre la tolerancia. En el mundo hay una definición sobre tolerancia. Y les voy a decir algo, hermanos, en el mundo la pereza se llama la tolerancia, pero en el infierno se llama desesperación. Y acompaña a todos los otros pecados. Y es su peor castigo. Es el pecado que no cree en nada, ¿verdad? No le importa nada, no busca saber nada, no interfiere con nada, no disfruta nada, no ama nada, no odia nada, no encuentra propósito en nada, no tiene nada para vivir y se queda vivo solamente porque no hay nada para qué morirá. ¿Qué quiere decir eso? Que la pereza es el peor pecado, porque la pereza quiere decir que no haces nada,
y tú puedes estar muerto dentro de la iglesia. Tú puedes estar dentro de la iglesia gritando aleluya, gloria a Dios, amén, aplaudiendo y echándole porras a tu predicador favorito, pero si no estás haciendo nada y no estás viviendo por algo, ayudando algo, es la pereza. Esa es la tolerancia. Eso de tolerar a las personas es uno de los peores pecados y acompaña a todos los pecados, porque es la pereza de no querer decir nada. La tolerancia que se enseña hoy en día no se limita a ser respetuoso y amable con otras personas, ¿verdad? Más bien hoy en día la tolerancia se ha convertido en una doctrina, casi en una religión, y promueve la idea que todas las creencias son válidas y por lo tanto no hay derecho de juzgar a nadie. Mi verdad es mi verdad y es la verdad para mí, ¿verdad? Irónicamente, la tolerancia es una doctrina que no tolera a los que la cuestionan. Condena fuertemente a cualquiera que proclame la verdad absoluta y bíblica. Mientras proclama la validez de todas las creencias, rechaza como anticuado y extremista el cristianismo ortodoxo y bíblico. ¿Qué quiero decir con todo eso? La tolerancia se ha convertido en una religión que dice todos están bien, menos ustedes, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo 23. Versículos 25 al 27 es lo que vamos a leer. Mateo 23, versículos 25 al 27. Y vamos a ver, ¿verdad? Primeramente, quiero en lo que leemos esto, que tú pienses en cómo le responderías o qué le dirías a alguien que dice hay que ser tolerante y no ofender a nadie. Bueno, pues vamos a Mateo 23, 25 al 27, no quiero adelantarme, ¿verdad? Vamos a verlo ahí, donde dice: Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros, blanqueados por fuera, lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Qué intenso versículo, ¿verdad? Vamos a ir también para ver sobre esto también, ¿verdad? Como les digo, en lo que ustedes piensan, ¿qué les diría a ustedes a los que dicen hay que ser tolerante y no ofender a nadie? Vamos a ir también a Tito. Vamos a ir al capítulo 1 del libro de Tito. Vamos a leer el versículo 5 y después nos vamos a brincar al versículo 9 al 13. ¿Qué dirías usted? ¿Qué dirías tú? Hay que ser tolerante, no hay que ofender a nadie, ¿verdad? ¿Qué nos dice aquí, verdad? ¿Qué nos dice la Biblia? Es lo que realmente queremos saber. Vamos a ir a Tito 1:5 y 1:9 al 13. Es lo que vamos a leer, amén. Vamos a ir primero al 1:5, donde dice: Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Ahora, el 9 y el 13 dice: debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan.
Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes, engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glutones, perezosos, y es la verdad. Por eso, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe, a fin de que sean sanos en la fe. De nuevo nos fijamos aquí que si vemos bien la Biblia no nos está diciendo que no debemos de ofender, que tenemos que ser tolerantes de todos y no ofender a nadie, sino nos está diciendo bien claro y bien fuerte que tenemos que decirles la verdad. Pero ¿con qué dice? Dice con fin de qué. Fijémonos bien ahí, dice en el versículo 13, y es la verdad, por eso repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe, a fin de que sean sanos en la fe. Nuestro fin no es criticar ni condenar, es cambiar, redimir. Y a veces para hacer eso, pues las personas se van a ofender, desafortunadamente, ¿verdad? Se van a ofender a veces. Ahora, esto no quiere decir que vamos a ofender solo por ofender. Pues debe de ser lo suficiente maduro para saber lo que estoy. No, mentiras. Si lo único que estás haciendo es ofender, entonces estás mal, porque ahí estás juzgando. Acuérdense que el juzgar es criticar y condenar. El exhortar es ayudar a que se restauren, a que se enderecen. Así que tampoco decir esto es una excusa para decir, pues deben de ser lo suficiente maduros, ¿verdad? No es excusa para eso, para ofender a personas. Pero lo que nos está diciendo es que si tú estás diciéndole a alguien algo con el fin de que mejoren, con el fin de que sean restaurados, con el fin de que sean enderecido su camino, entonces gloria a Dios, díselo. Habla con ellos para que pueda ser restaurada su relación con Dios. Pero si eso no es la razón por la que estás diciendo, no lo digas. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, de 2 al 4. Y vamos a ver de nuevo qué nos dice la Biblia sobre esto, si tenemos el derecho de decirle a alguien lo que debe de hacer. ¿Verdad? ¿Tenemos ese derecho, hermanos? O debemos decir, es que así son, o es que Dios eventualmente les va, es que ellos en su tiempo, es que así crecieron, es que, la hermanita así es, porque no hay que dejarla, ya es así. No, vamos a ver qué dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 al 4, ¿qué nos dice? ¿Debemos de decirle a alguien lo que deben de hacer? De nuevo, estamos hablando con un fin de restaurar, de enderecer el camino de sus vidas, no con un fin de simplemente criticar, un fin de restaurar. Ese debe de ser siempre nuestro fin, ¿verdad? Vamos a ver, 2 de Timoteo, capítulo 4, 2 al 4, donde dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Qué nos está diciendo aquí de nuevo? Habla con ellos.
Háblales, predica la palabra, hazlo aunque no sea oportuno, corrígelos, repréndelos, pero ¿qué más? Y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Si lo único que haces es decir, tú estás mal hermano, eres un pecador, tú estás mal hermano, y ahí lo dejas, no estás exhortando, estás juzgando. Porque para exhortar tiene que haber un camino, una restauración, tiene que haber una enseñanza. Eso te dice, predica la palabra, pero anima, ¿verdad? Sí, reprímelo, sí, diles sus verdades, pero anima y con mucha paciencia, y nunca dejes de enseñar. Si lo único que estás haciendo es decir, la iglesia estaba así y ahora está así, o el hermano está así, que anda mal el hermano y por eso tenemos que orar por él, pero no estás enseñando para que ellos aprendan la manera de cambiar su camino, no estás haciendo bien, no estás exhortando, sino juzgando, y eso dice Jesús que no debemos de hacerlo. Ahora, hemos hablado hasta este punto sobre las cosas que nosotros no debemos hacer, ¿verdad? De no juzgar nosotros. ¿Qué es la diferencia entre nosotros juzgar y exhortar? Pero, ¿qué dirían cuando alguien dice, si tú eres mi amigo, tienes que aceptarme como soy y tú no me puedes juzgar? Tienes que aceptarme, mi gusto es así, Dios me hizo, ¿quién me lo quitará? Como sea, ¿verdad? No me puedes juzgar porque eres mi amigo. ¿Qué le dirían ustedes? Sí, ahora, si hemos estado poniendo atención, yo creo sabemos ya la respuesta. Vamos a Gálatas 6.1. Vamos todos juntos ahí, Gálatas 6.1. ¿Verdad? Y vamos a ver qué nos dice Gálatas 6.1. Yo creo si estuvieron poniendo atención, hermanos, ya saben que sí es cierto, no debemos de juzgarlos, ¿verdad? Pero fíjense lo que nos dice Gálatas 6.1. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. ¿Se fijan lo que nos está diciendo aquí? O sea, si alguien te dice, eres mi amigo, eres mi familia, eres mi hermano, mi primo, mi X cosa, tú no debes de juzgarme, ¿qué le vas a decir tú a esa persona? Sí tienes razón. No. De cierta forma, de nuevo, como toda mentira de Satanás, hay cierta verdad en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, no debemos de juzgar, pero lo que sí debemos de hacer, disculpen, es ayudarlos a restaurarse, es decir, exhortarlos, porque exhortar, el fin del exhortar es que enderecer y restaurar el camino de alguien, ¿verdad? Se fijan bien, dice, con una actitud humilde. ¿Por qué? Porque también puedes ser tentado tú no eres especial. Tú eres igual que ellos, ¿verdad? La realidad es que precisamente porque somos sus amigos, tenemos que hablar la verdad en amor, ¿verdad? Porque lo amamos, aún con sus fallas los tenemos que amar y no rechazar, ¿verdad? Pero les tenemos que hablar sus verdades. No puedes tú tomar una actitud de indiferencia hacia el pecado en tu amigo o tu familiar si realmente los amas. No puedes tener una actitud de indiferencia, una actitud de a mí no me importa, es problema suyo. Eso es lo que hacemos con las personas que no nos importan.
Efesios 4:25 dice, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, tienes que hablarle a tus seres queridos con la verdad. Decirle la verdad, no rechazarlos. Ahora, si ellos rechazan esto, si ellos siguen igual y dicen, tú no puedes esto, entonces les tenemos que dar su espacio y orar por ellos. No juzgarlos, orar por ellos, amarlos, seguir diciendo la verdad. No ser parte de una relación tóxica, pero siempre amarlos y tratar de ayudarlos a que cambien, porque también estamos en el mal, estamos muy en el mal más bien, si simplemente dejamos que nuestro ser querido, amigo, familiar, lo que sea, haga lo que sea y siguen en nuestra vida, porque no los vamos a rechazar, porque los tenemos que amar, pero nunca les decimos su verdad. Tenemos que hablarles con verdad, si no, nunca van a cambiar, porque si la gente que los ama no les dice la verdad, ¿quién más lo va a hacer? Ahora, claro, hay otra parte que tenemos que entender, y eso es que tenemos que examinar también nuestra actitud, ¿verdad? Es decir, con qué actitud debemos de tratar a estas personas que hacen mal, ¿verdad? Vamos a ir a Efesios 4:2 para ver eso. ¿Verdad? ¿Con qué actitud debemos de hablar las verdades a las personas? Sí, tenemos que exhortar, es decir, tenemos que hablarles de la verdad, hablarles, decirle lo que están haciendo mal, pero ¿con qué actitud? ¿Verdad? De nuevo, Efesios 4:2 nos va a hablar del tipo de actitud. ¿Con qué fin lo estás haciendo estas cosas, verdad? ¿Con qué fin haces esto? Vamos ahí a Efesios 4:2, que nos dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Disculpen, hermanos, un poco seca la garganta. Eso nos dice siempre con amor, tolerantes. La tolerancia permisiva que acepta todo está equivocada. Pero esto no nos da permiso de ser áspero o de faltar el respeto a otros. Dios nos llama a soportar los otros de los otros a los otros, el uno a los otros, ¿verdad? Nos llama a ser amables y humildes, porque nosotros también tenemos fallas, hermanos. En amor debemos perdonar para no caer en el orgullo o en la amargura, ¿verdad? Debemos rechazar el pecado, pero amar al pecador. Es la realidad, con amor, ¿verdad? Ahora quiero hablarles, ya sabemos la diferencia entre juzgar, entre exhortar, ¿verdad? Ya sabemos esto, sabemos que no es de criticar, tenemos que hacer, si vamos a decir, tenemos que decir las verdades a nuestros hermanos, hermanas, nuestros seres queridos, familiares, amigos, sí, pero lo debemos de hacer con amor, nunca juzgando, exhortando, tratando de ayudar para que se enderezcan, para que se restauren, para que puedan estar renovados sus vidas, ¿verdad? Ahora quiero hablarles a ustedes sobre un tema en esto mismo, que cae dentro de lo mismo, que es el legalismo, ¿verdad? El legalismo es la idea, ¿verdad?, de caer dentro de leyes, de
ser muy estricto con esto, ¿verdad? Esa legalista, yo creo la mayoría de nosotros sabemos qué significa eso, ¿verdad? Les voy a decir algo, y la verdad es que sí existe una idea equivocada sobre el legalismo, y la idea es que si una iglesia tiene reglas, entonces esa iglesia es legalista, ¿verdad? El legalismo sabemos que es mal, es incorrecto ser legalista. Es decir, es incorrecto vivir por lo que no debes de hacer, por esto no funciona así la Biblia. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero es incorrecto pensar que si una iglesia pone reglas, por ejemplo, nomás digo, ¿verdad? Para dar un ejemplo, si una iglesia dice que tienes que hacer ciertas cosas para poder entrar, para poder estar ahí, que tienes que seguir esas reglas, decir que esa iglesia es legalista por eso sería incorrecto, porque si tener reglas y normas, es decir, si yo te digo, si el pastor, porque pues yo quién soy, ¿verdad? No me va a decir qué me importa lo que el Edgar me dice, pero si el pastor te dice, hermano, ¿sabes qué? Necesito que no digan estas cosas, que no traten a estas personas de esta manera, porque es incorrecto, es juzgar y no está ayudando para el crecimiento de sus vidas en Cristo. Si tú dices, eso es legalismo porque me quieren poner reglas de cómo debo de hablar, entonces, hermano, ¿cómo explicas tú el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento está lleno de reglas, de normas. Las reglas y las provisiones pueden ayudar o dañar a la iglesia, pero el verdadero legalismo es otra cosa. No es seguir reglas, no es seguir normalidades, ¿verdad? Como el bautismo y diferentes cosas, reglas que podemos poner dentro de la iglesia. No es el legalismo. El legalismo, o más bien el legalista, cree que es superior a otros porque él cumple normas externas que considera necesarias para ser espiritual. El legalista toma la actitud de gracias a Dios que no soy como esos pecadores, como ellos. Mide el legalista la espiritualidad no tanto por una justicia interior, sino por cumplir una lista de exigencias, de provisiones externas, de reglas de cosas que no debe hacer o de que sí debe hacer. Eso es el legalismo. El legalismo es producir una apariencia exterior de santidad por el esfuerzo propio. El legalista cree que la manera mejor de motivar a los demás es avergonzándolos, diciéndole, yo soy mejor, tú eres un pecador porque no haces estas cosas. Y el problema no son las reglas, ¿verdad? Porque no hay nada mal con decir ciertas cosas no se deben de hacer. El problema es cuando tú mides la relación con Dios, cuando tú mides la salvación por hacer o no hacer ciertas cosas. Cuando tú dices, eres un pecador porque te vistes así, entonces eres un legalista. El corazón del legalista confía en su propia justicia, en lo que él hace para recibir santificación, en sus obras, en lugar de depender en el Espíritu Santo para producir una vida santa. Ahora, el cristiano espiritual sí se abstiene de muchas cosas, pero no por creer que así ganará el cielo, sino porque entiende que no son bien para él o para ella, porque el Espíritu Santo le pone esa
inquietud dentro de su corazón. Su énfasis está en conformar su vida a lo que el Espíritu Santo le va hablando poco a poco, no a una regla o una lista de lo que debe o no debe hacer. Y el cristiano espiritual motiva a las personas estimulándolos hacia el bien en lugar de avergonzándolos. Esa es, en palabras más complicadas, ¿verdad? Es esa la diferencia entre el juzgar y el exhortar. Porque un lado es el juzgar, el medir a otros rígidamente por lo que no hacen y el mirar a otros con desprecios o mirarlos como menos por lo que no hacen o por lo que hacen mal. Y el otro, el exhortar, es ¿verdad? El amar, el ayudar, el enseñar con humildad y amor cómo cambiar las cosas. Son dos extremos, ¿verdad? Que tenemos que evitar. El exhortar no es un extremo, ¿verdad? Pero el otro extremo del juzgar sería yo voy a dejar que hagan quien sea porque yo no puedo juzgar. Jesús me dijo que no juzgue, así que vivan así son ellos, así es su gusto. ¿Yo quién soy para juzgar? Esos son los dos extremos y ambos son incorrectos, ¿verdad? El extremo del juzgar a otros, ¿verdad? El extremo de, ay, mira cómo viene vestido, mira lo que trae puesto, mira que tiene joyas, mira cómo habla, mira cómo hace esto, mira cómo no hace esto, mira cómo no hace esto otro. Eso es el juzgar. Y el otro extremo obviamente es el dejarlos hacer lo que quieran. Ambos extremos muestran una falta de amor, porque o no los amas porque los estás juzgando, o no los amas porque tienes una indiferencia hacia ellos. Nosotros no debemos de estar ni en la tolerancia completa, ni en el legalismo, ni en el juzgar. Debemos estar en la exhortación, debemos de estar en el amar, pararnos firmes contra el mal, no tolerar el pecado, pero amar a las personas, no juzgar y simplemente ayudar, enderecer, rectificar, restaurar, redimir las vidas de las personas. Hay dos extremos, nosotros no podemos estar en ninguno de los dos extremos. El versículo de la semana es 2 de Timoteo 4:2, que dicen que prediquen la palabra, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Nosotros debemos siempre enseñar. Si tú quieres hablar con alguien, no lo hagas diciendo solamente lo mal, juzgando, mirando hacia abajo como menos esa persona. Pero tampoco debemos vivir una tolerancia extrema, ¿verdad? Porque hoy en día se dice que cada quien hace su propia verdad, que no hay una verdad eterna, que mi verdad es diferente que su verdad, y que esto y esto, ¿verdad? Y esa es la extrema tolerancia. La gente no existe, hoy en día para la gente no existe la absoluta verdad.
La religión de hoy en día de muchos es la tolerancia. Y la verdad, de nuevo, es que lo irónico es que la nueva religión de la tolerancia no tolera a los que doblan la rodilla, a los que no doblan la rodilla a ella, o los que cuestionan su absoluto dominio de la mente moderna. Es decir, no debemos de juzgar, pero tampoco podemos dejar que las personas que amamos, que las personas alrededor de nosotros vivan en pecado. Tenemos que vivir caminar por una línea muy fina. De un lado es el juzgar, el legalismo, del otro lado es la tolerancia absoluta, que los dos son extremos incorrectos. Nosotros debemos exhortar. Es decir, enseñar con amor, con tolerancia, sí, con amor, con respeto, siempre con el fin de restaurar una vida, de ayudar, no con el fin de solo decir lo mal que están haciendo, porque eso nomás es, ¿verdad? Cuando nosotros nos subimos al púlpito y decimos, ay, esto anda mal en la iglesia, o los hermanos andan mal por esto, les voy a decir la verdad, hermanos, la neta, como dicen en Mexicali, no hay diferencia entre eso y chismear. La única diferencia es la palabra que se usa para decirlo. Cuando lo único que estás haciendo es subir y decir, ay, esto está mal y esto está mal y los hermanos hacen esto y son así y bla bla bla, no hay diferencia entre eso y ser chismoso. No hay diferencia entre juzgar y ser chismoso. Es lo mismo. Es lo mismo. Evita ese extremo, pero también evita el extremo de dejar que hagan lo que quieran hacer. De nuevo, tenemos que vivir muy en la mitad, ¿verdad? Tenemos que vivir en esa línea fina, donde decimos las verdades de las personas. Hablamos con verdad, pero también hablamos con amor. Enseñamos y ayudamos. Nunca juzgamos. Eso es la verdad. No exhortar, más bien no juzgar, exhortar. Pero tampoco exhortar, más bien, tolerar, más bien exhortar. No juzgues, pero tampoco toleres. Exhorta, ayuda, enseña con amor y humildad, siempre con el fin de que se levanten, de que se restauren, de que se vea hecho nuevo una vida, una iglesia, una ciudad. Porque eso es la reflexión verdadera del amor de Dios. El amar, el decir la verdad con amor, enseñar y siempre, siempre, siempre con el propósito de ayudar y de que crezcan las personas. Eso, hermanos, es un testimonio real. Eso, hermanos, es un reflejo verdadero de lo que es ser un hijo de Dios.